Bien, el día de hoy voy a iniciar el tema de cointegración. Lo voy a acabar muy probablemente hoy, solamente en la siguiente clase voy a hacer una pequeña, digamos, concluir un poco la aplicación que vamos a ver hoy. Entonces, pero en realidad, básicamente hoy vamos a ver casi por entero el tema de cointegración. Bien, cointegración es, digamos, el último paso que existe entre, o digamos el paso final hacia donde podemos llegar una vez que hemos analizado el concepto de estacionariedad. Un poco para plantearlo así es el modelo multivariado que denominamos como VAR. La restricción principal que tiene es que las series son estacionarias. Estacionarias bajo la forma más restricta que conocemos, es decir, son estacionarias alrededor de una media que es constante a lo largo del tiempo. Ahora, lo que yo voy a hacer con la incorporación del concepto de cointegración es incluir una opción al concepto de relación multivariada cuando las series no son estacionarias. Bien, en este punto, entonces voy a hacer uso de dos conceptos bien importantes. Uno, el concepto de estacionariedad en su versión más relajada que hicimos, que fue ese estacionario en varianza y no necesariamente en media. Y dos, el concepto de multivariante y de relación de largo plazo. Bien, ahora, la cointegración o el mecanismo de cointegración requiere de la construcción de un vector que voy a denominar como Y en su versión mayúscula o negrita, si queremos verlo así, o vectorial. A eso me voy a estar refiriendo concretamente, que tendrá entonces K elementos. Entonces tendrá K elementos de este vector. Este vector será de dimensión 1 por K. Perdón, K por 1. Entonces tendremos por un lado la variable 1, tendremos la variable 2, todas en el momento t, así hasta la variable késima en el momento t. Entonces pensaremos de esta forma la serie, ¿no? Entonces tenemos por individual cada una de estos elementos en este vector, cada uno de estos elementos es una serie por sí misma, pero agrupados en un vector, entonces diremos que es un vector de series de tiempo. Muy parecido a como cuando discutimos el concepto de VAR. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia principal entre el modelo VAR y esta nueva relación vectorial que vamos a analizar aquí? Es que esta nueva relación vectorial va a responder a preguntas más relacionadas con conceptos económicos que nosotros conocemos como relaciones conjuntas de largo plazo. Por ejemplo, piensen ustedes en situaciones en las que analizan el crecimiento o el PIB, concretamente el Producto Interno Bruto de diferentes países. Entonces, ¿cómo saben si esos países en conjunto se comportan de una forma muy parecida, ya sea positiva o negativamente, ¿no? Porque podemos pensar que algunos países tienen relaciones inversas en términos de su crecimiento. Bien, o puede ser a la inversa, o puede ser todo lo contrario, ¿no? Que sean relaciones completamente conjuntas. ¿Cómo sabremos o qué tipo de prueba estadística podríamos implementar para decir que en efecto esas series se comportan en conjunto? Bien, la manera en que lo podemos hacer es utilizando el concepto de cointegración. Cointegración es el análisis, si me permiten resumirlo así, es el análisis multivariado de las series que pretende identificar si existe una relación de largo plazo entre las series, una relación estable. La relación puede ser positiva o negativa, puede ser que las series, cada una de ellas vaya para un sentido contrario, pero en el agregado, en el conjunto, sabemos que se comportan de forma conjunta. Bien, ahora, entonces, una vez hecha mi notación de cómo pienso trabajar de ahora en adelante las series, utilizando la letra Y, otra restricción que voy a hacer en este punto es que cada una de las series incluidas en mi modelo multivariante será en principio de
orden de integración 1. ¿A qué me refiero de orden de integración 1? Es bien importante, ¿no? Entonces voy a decir, ahora voy a hablar de un concepto que se llama integración de series. Entonces, yo voy a utilizar esta notación. Voy a decir que una serie, vamos a decir, la serie Y, en el momento T, por individual, no en su forma vectorial, sino individualmente, es de un orden de integración, y voy a utilizar la letra I, de orden de integración 1. Sí, sí, esto puedo decir que es de orden de integración 1, sí pasa lo siguiente. Sí pasa que cuando tomo la primera diferencia de la serie, encuentro que esa serie es estacionaria. De forma análoga, yo puedo decir que la serie, puedo decir que es de orden de integración 0. Sí, por sí misma la serie es estacionaria. Y podríamos hacer casos como un orden de integración mayor a 1, por ejemplo. ¿Qué significaría que yo diga que la serie Y, T, es de orden de integración 2? Bueno, significaría que tengo que tomar su segunda diferencia, es decir, tengo que hacer la diferencia de la serie, o algo que denominé como delta cuadrado de Y de T, para decir que esta es estacionaria. Bien. De ahora en adelante, entonces, mi lenguaje estará basado en referirme a las series como si son estacionarias o no lo son, o de forma equivalente, decir que son de orden de integración 0 o son de orden de integración 1 o superior. En general, entonces, cuando hable yo de cointegración, me voy a referir a situaciones en las cuales todo el vector incluido en Y mayúscula, todas las series que estén dentro de este vector son no estacionarias. O, dicho de otro modo, todas en general son de orden de integración 1. Es decir, esta es la primera restricción para la metodología. Entonces, la primera, y es probablemente la restricción más fuerte que tiene. Como en 3 clases voy a relajar esta restricción, pero en este momento la restricción será que cualquier serie o cualquier conjunto de series que yo quiera analizar a través de la metodología de cointegración deberán de ser no estacionarias. Y además, concretamente, de orden de integración 1. ¿Puedo trabajar con series de orden de integración superior a 1? Sí, sí se puede hacer. Pero tiene implicaciones sobre el tipo de cointegración que estaremos generando. Nosotros en economía normalmente trabajamos con series que son de orden de integración 1. Esa es la razón principal por la cual difícilmente trabajamos o difícilmente hablamos de órdenes de integración superior. Bien, ahora, entonces, una vez que pongo el marco de a qué me estoy refiriendo con el vector Y mayúscula, en resumen, me estoy refiriendo a un conjunto de series que todas, cada una de ellas, son de orden de integración. Significa que tengo que diferenciarlas una vez de forma individual para hacerlas estacionarias. Ahora, ¿cómo compruebo que son de orden de integración 1? Bueno, utilizando una prueba de raíz unitaria. Entonces, tengo que probar, hacer una prueba de raíz unitaria sobre la serie. Esa es como, digamos, la técnica o la implementación de la técnica. Tengo que hacer un análisis de las series de cada una de ellas, verificar que son en efecto no estacionarias en niveles y que hasta que hago su primera diferencia, puedo encontrar que se vuelven estacionarias para entonces poder implementar esta metodología llamada cointegración. En general, entonces, yo voy a decir que todas las series que están contenidas en el vector Y cointegran, eso lo voy a denominar como CI, es decir, cointegran con un orden de C si todos los elementos de Y, del vector Y,
y cada uno de los elementos y en T son series que tienen, son series de integración, que tienen un orden de integración T. Entonces, esa es la manera de que la voy a denotar. Entonces, diré que las series cointegran en un orden D y C, siempre que el orden de integración de la serie sea D. C será una constante, entonces, que me permitirá identificar de qué orden es el vector o la combinación lineal formada por esta serie. Es importante esto, por la siguiente razón. Diré entonces que C es una constante que describe cómo es la combinación lineal. Así, combinación lineal de todas las series incluidas en YT. Aquí es cuando en cointegración podemos regresar al concepto más básico de regresión que aprendimos en Introducción a la Econometría. El concepto más básico de regresión que aprendimos en econometría fue que cuando hacemos regresión entre dos variables, entre dos o más variables, una de las principales restricciones que tiene hacer regresión entre dos o más variables es que el término de error asociado a ese proceso de regresión tiene un conjunto de cualidades muy particulares. ¿Cuál es el conjunto de cualidades particulares que tiene ese término de error? Bueno, que en principio que es homocedástico, es decir, que la varianza es constante a lo largo de toda la trayectoria o de toda la muestra. Y dos, que la media es cero. Si esto lo extrapolamos a series de tiempo, entonces en realidad ya no hablamos de una muestra, sino hablamos de una serie de tiempo, es decir, que en realidad la serie corre a través del tiempo. Entonces, cuando hablamos de dos series o de dos o más series que estamos haciendo una regresión, nos preguntaremos por cómo es el término de error de hacer esa regresión. Concretamente, el término de error en el caso de las regresiones entre series de tiempo debería de cumplir algo muy parecido a lo que hicimos cuando hablamos de regresión. Y esa condición que debería cumplir es que tiene media cero y que la varianza es constante. Por lo tanto, ese tipo de condiciones en series de tiempo sí tiene un nombre muy particular y se llama ruido blanco o proceso estacionario. Un proceso estacionario es un caso particular de un ruido blanco. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en general todo el análisis de series de tiempo retoma o regresa a este concepto muy básico de regresión. Ahora bien, yo voy a tratar de hacerlo todavía más sencillo. Voy a hablar concretamente de series integradas de un orden particular y un C muy particular. Entonces, yo en general voy a decir, por simplicidad y porque es la forma más común de trabajarlos en economía, que el vector Y de serie de tiempo estará, digamos, cointegrado con un orden 1, 1. Eso significa que cada una de las series que están incluidas en YT son de integración 1. Por lo tanto, C es igual a 1 también. Ahora bien, ¿esto qué significa en términos generales? Significa que si yo tomo el vector Y de series de tiempo y hago una combinación lineal de todos los elementos de la serie de tiempo y la represento de esta manera, es decir, si tomo un beta 1 que multiplica a la variable 1 en el momento t más beta 2 a la variable 2 en el momento t más puntitos más beta k a la variable késima en el momento t. A esto, en general, yo lo puedo representar como un vector beta, que voy a utilizar el símbolo de beta traspuesto solamente para indicar que será un beta en términos de vector fila, que multiplica al vector que se forma por Y1 en el momento t, Y2 en el momento t, así hasta Y késimo en el momento t.
Pero este último vector en realidad es y, el vector y como yo lo conocía. Entonces, esto lo puedo representar como beta traspuesto por y. ¿Sí? Esto, si ustedes se dan cuenta, esta última simbología que estoy utilizando es en realidad una combinación lineal de cada una de las series incluidas en mi vector multivariante. Bien, este vector multivariante diré que la combinación lineal debería de ser de un orden de integración 0. Es decir, cuando yo hable de cointegración, diré que la combinación lineal, que puedo encontrar una combinación lineal, un conjunto de constantes beta 1, beta 2 hasta beta k, que garantiza que el resultado de combinar linealmente todas las series genera un vector de orden de integración 0. Es decir, hacer una regresión, porque básicamente esto es equivalente a hacer una regresión. Cuando hubo una regresión de cada una de las series respecto de las demás, lo que resultará es un proceso estacionario. Bien. ¿Alguna duda con este planteamiento hasta este punto? Vale, ok. En general, el proceso de cointegración surge con un trabajo que desarrollan Engel y Granger por ahí de los 80, creo que en el 84, si no mal recuerdo. Y originalmente Engel y Granger lo que tratan de analizar es la cointegración y lo que tratan de encontrar, digamos que su algoritmo o su mecanismo de solución del problema es hacer un tipo de ingeniería inversa. Es decir, hacen una regresión y tratan de verificar si la regresión genera un componente o un ruido blanco. Esa es la manera en la que lo tratan de hacer. El problema que tiene la metodología de Engel y Granger es que siempre trata de encontrar una combinación lineal. Es decir, un conjunto de beta 1, beta 2 hasta beta k que garantiza que la recombinación lineal es estacionaria. Ese es el proceso de Engel y Granger. Hay un proceso más generalizado que se conoce como el proceso de Johansen. El proceso de Johansen lo que tiene es, digamos que lo que tiene como ventaja respecto al de Engel y Granger es que no se limita a encontrar solamente una relación, una combinación lineal. De lo que trata de hacer es de encontrar todas las posibles combinaciones lineales, todos los posibles vectores que componen a beta 1, beta 2 hasta beta k, todos los posibles constantes que garantizan que la combinación lineal será estacionaria. Es una ventaja en términos generales porque nos permite analizar diferentes combinaciones lineales y poder elegir entre ellas cuál es la combinación que probablemente mejor se ajusta a lo que queremos probar. Bien, ahora tratemos de trabajar entonces sobre la idea de Johansen, porque es la más general y probablemente es la que mejor nos generará un resultado más interesante del cual analizar. En general, entonces, lo que trataremos es de encontrar un vector de beta que estará definido por todas las posibles constantes que garantizan una combinación lineal de estacionaria. Bien. Ahora, ¿cuántas combinaciones lineales existen? No lo sabemos a priori. A este conjunto de combinaciones lineales les voy a llamar R. Entonces, R será el número de combinaciones lineales que generan que el beta multiplicado por y en t sea de un orden de integración 0. Esto es lo que voy a tratar de buscar, el número R. R va a tener una restricción muy particular. R no puede ser nunca igual a K. Porque si fuera igual a K, el problema que nos va a generar es, diríamos que en general no existen combinaciones lineales porque en realidad hay un conjunto de dependencia lineal entre las series. Probablemente eso nunca va a ocurrir. Al menos no empíricamente, de manera muy fácil. Otra manera de decirlo es que si alguna vez
resulta ser que R es igual a K, podemos decir también que las series en realidad no cointegran. Bien. Y a mí no me gusta decir eso porque en realidad eso no significa que las series no cointegran. Más bien es un problema de que las series generan un proceso que no es posible separar en términos de lo que ahora voy a hablar. ¿Vale? Entonces, digamos, no olviden como la idea está de separar el proceso. Ahora voy a abundar en el asunto. Bien. Entonces, voy a iniciar mi mecanismo de solución de regresión a través de cointegración mediante lo siguiente. Lo primero es decir que cada una de las series, como lo he venido diciendo, son todas, cada una de ellas son de orden de integración 1. Si R es igual a 1, entonces ya yo estoy en el caso de cointegración de Granger, el caso más sencillo. Si R es mayor o igual a 1, yo puedo decir que estoy en el caso de Johannes. Entonces, en esos términos es donde estoy parado ahora. Bien. Ahora, voy a empezar entonces con el algoritmo de cointegración. Y lo digo algoritmo porque en realidad es como una especie de pasos que tenemos que seguir para determinar si un conjunto de series cointegra. Entonces, paso 1, digamos, del proceso del algoritmo es verificar que cada una de las series Y sea de orden de integración 1. ¿Cómo hacemos esto? A través de pruebas de raíces unitarias, ¿no? Verificamos si todas son de orden de integración. Paso 2. Construimos un bar de orden P. Y construimos el bar de orden P con todas las series que son no estacionarias. Es decir, lo que voy a hacer es encontrar una ecuación para el vector que resulte de lo siguiente. Que tome una matriz A1 que se multiplique por Y en T-1 más otra matriz A2 que se multiplique por el vector en Y T-2 más A subíndice P que multiplica a Y T-P más un conjunto D, desde ahora digo quién es, más U de T. Entonces, lo que voy a hacer es primero construir un vector, un proceso de vectores autorregresivos de las series no estacionarias. Es decir, construyo un bar y no me preocupo en este momento porque las series no son estacionarias. Entonces digo, bueno, no importa. Todas no son estacionarias y las voy a incluir en un bar. Ahora bien, a este bar le voy a agregar un conjunto de variables exógenas que los voy a agregar en un vector D. D es un vector que puede incluir diferentes componentes. Algunos de los componentes que puede incluir son tendencia, constante y combinaciones, es decir, tendencia más constante o solo tendencia o solo constante, indistintamente. ¿Por qué es posible en este punto construir un bar que además le puedo agregar componentes como este? Bien, porque yo sé que en principio las series son no estacionarias. Entonces, nada impide que en realidad yo pueda incluir un conjunto de adecuaciones como una tendencia. Porque es parte de la regresión que puedo incorporar, parte de los componentes de la regresión. Porque son series no estacionarias. Si las series fueran estacionarias en la fórmula más restricta que conozco, es decir, con media en una constante que se mantiene a través del tiempo, entonces en D solamente cabría la posibilidad de que exista un término constante. No podría haber tendencia, porque en principio yo sabría que las series no pueden seguir una trayectoria creciente o decreciente de forma persistente. Bien, y por último, le agrego un término U, que es un término de error de dimensión K. De este término de error, en este momento no voy a hablar más, pero es básicamente un término de error que es estacionario. Y ahora van a ver por qué debería ser estacionario este término. Entonces, una vez que establezco mi bar, digamos, una vez que construyo el bar,
siguiendo el algoritmo, el paso 3 es reformular el var en su versión de vector corrector de errores. Y se le llama vector corrector de errores porque lo que voy a hacer es simplemente calcular la primera diferencia del var. Es decir, como paso 3 es construir un vec. Esa es la abreviación de vector corrector de errores, por sus siglas en inglés, ¿no? Vector Error Correction. Entonces, lo que voy a hacer es, el var lo voy a diferenciar una vez. Entonces, voy a tomar la serie, el conjunto de series, le voy a restar la serie en el momento inmediato anterior. Entonces, esto ya es, en realidad, delta YT. ¿Qué significa haber hecho esto? Bueno, lo que significa es que yo conozco que las series son no estacionarias. Cuando le tomo su primera diferencia, entonces estoy construyendo un vector de puras series que son estacionarias. Ahora bien, este vector de series estacionarias, lo que significa entonces es que tengo que tomar la matriz A1 de la serie YT-1 menos YT-1, porque yo lo había restado del lado izquierdo de la ecuación, entonces lo tengo que restar también del lado derecho, más A2, que multiplica a YT-2, más A3, que multiplica a YT-3, más puntitos, más AP, YT-P, más el conjunto de parámetros deterministas, que son, determinísticos, que son constante y tendencia, más un término de error UDT. ¿Sí? Lo único que hice fue en este punto es, en cada lado de la ecuación le resté YT-1. Ahora bien, lo que tengo entonces en este punto es que he logrado, digamos, construir un vector en diferencias ahora, que yo sé que por construcción yo sabía que las series originalmente son de orden de integración 1. Cuando les tomo su primera diferencia, entonces se vuelven estacionarias. Eso significa que un var que era no estacionario, lo volví estacionario con su primera diferencia. Por lo tanto, esto quiere decir que toda esta combinación lineal de aquí, es decir, estos elementos que están aquí, más todos estos elementos que están aquí, se volvieron estacionarios. Simplemente por el hecho de haber restado este componente. Lo que voy a hacer ahora es agrupar cada una de las series. Si agrupo cada una de las series, esto lo pongo con más detalle en las notas, puedo agrupar cada una de las series y entonces reconstruir en su forma en diferencia de cada una de las series incluidas en esta regresión. De tal manera que al final lo que me va a quedar es algo así. Déjenme ponerlo en términos ya generales, ¿no? Al final, si yo continúo, digamos, acomodando o haciendo una adecuación algebraica a este proceso, me voy a dar cuenta que delta YT en realidad se va a volver la suma desde J igual a 1 hasta P de todas las matrices A, J, de todas las matrices del vector autorregresivo de orden P, menos la matriz identidad, todo esto que multiplica a la serie YT-1, más la suma desde J igual a 1 hasta P-1 de una matriz AJ, digamos, pelitos o diferentes, vamos a ponerle como otra matriz, de delta Y, me voy a para acá, delta Y T menos J, más un componente determinístico, más componentes determinísticos, más el término de error. Es decir, un var, digamos, como algoritmo de cointegración, lo que estoy haciendo es tomo un var en niveles, le tomo su primera diferencia, lo agrupo de tal manera que encuentro esa expresión que voy a reformular con la siguiente notación, es decir, ahora esta expresión la voy a reformular de esta manera, voy a decir que esto es delta YT, es igual a menos
una matriz pi que multiplica a yt menos 1 más la suma desde j igual a 1 hasta p menos 1 de aj que multiplica a delta yt menos j más dt más dt. Es decir, lo que estoy proponiendo aquí es que a través de un bar de niveles, cuando lo vuelvo en diferencia, entonces, digamos que las diferencias o la serie ya en tasas de crecimiento, si lo queremos ver de esta manera, si las diferencias son logarítmicas, o sea, todas las variaciones de las series incluidas en mi vector que quiero verificar si cointegra, de todas esas variaciones se pueden descomponer en dos tramos. Un tramo que depende de la información inmediata anterior, pero en niveles, y otro tramo que depende de la serie de diferencias más componentes determinísticos. O dicho de otro modo, para verificar si una serie cointegra, si la serie es cointegra, voy a tomar las variaciones individuales de las series, las voy a hacer vector, y voy a verificar si se pueden descomponer en dos tramos. Un tramo de largo plazo, que es el tramo verde, y un tramo de corto plazo, que es el tramo rojo. ¿Sí? Es muy parecido a lo que hicimos cuando hablamos del filtro Hodge-Prescott. En el caso del filtro Hodge-Prescott dijimos, bueno, ¿es posible descomponer a la serie en dos tramos, un tramo de tendencia y un tramo de ciclo? Y mostramos que sí, y simplemente es resolver un lagrangiano. En este caso concreto, lo que estamos proponiendo es, bueno, si es que las series son de orden de integración 1, cuando las diferencio, las puedo volver integración 0, es decir, las vuelvo estacionarias. Visto en su versión estacionaria, entonces esas series en diferencias o estacionarias, si las puedo separar en dos tramos, entonces puedo decir que las series originalmente cointegraban. Si no puedo hacer esta separación así, entonces puedo concluir que las series no cointegraban. Voy a entrar un poco más a detalle. ¿Cómo sé que las series cointegraban a través de esta expresión? Bueno, la manera en que lo puedes saber es verificando cómo es la matriz pi. ¿Por qué? Porque la matriz pi contiene la información de todas las combinaciones lineales del vector yt que son estacionarias. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser estacionario. ¿Por qué tiene que ser estacionario? Porque por definición, este amigo es estacionario. Entonces, un proceso estacionario solo lo puedo descomponer en procesos a su vez estacionarios. ¿Quiénes son estos dos procesos estacionarios? Bueno, el componente de largo plazo y el componente de corto plazo. Entonces, cuando hagamos cointegración, en realidad podemos hacer inferencia en dos niveles. Por un lado, hacer el análisis de largo plazo, que va a estar contenido en la matriz pi, y por otro lado, el análisis de corto plazo, que va a estar contenido en todas las matrices A, J-ésima, que componen la parte de corto plazo. Si lo queremos ver de esta manera, otra forma de interpretar que las series cointegran es decir que estamos buscando una relación o una combinación lineal de las series que nos garantice que las series se comportan de forma conjunta, salvo situaciones en las cuales hay variaciones transitorias, pero que al final del día esas variaciones transitorias retornan a la trayectoria de largo plazo. ¿Cómo sabemos que son variaciones transitorias? Bueno, porque si fueran variaciones persistentes que cambiaran la trayectoria de la serie, entonces las series originalmente no cointegraban. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta este punto? Bien. Ok.
Voy entonces ahora a hablar con mayor detalle cómo es la matriz pi. La matriz pi es una matriz que bajo ciertas condiciones se puede factorizar en dos matrices a su vez. ¿Quiénes son esas dos matrices? Esas dos matrices serán una matriz gamma y una matriz beta. Esta matriz beta contendrá todos los vectores de largo plazo o todos los vectores de cointegración. Y la matriz gamma contendrá todas, digamos, los coeficientes de ajuste o de velocidad de ajuste del proceso de cointegración. Entonces, cuando analicemos cointegración, podemos a su vez todavía hacer un análisis todavía más minucioso. Podremos identificar quién es el vector de cointegración beta y con gamma podremos identificar qué tan rápido las series, cuando hay variaciones transitorias, retornan a su punto de largo plazo. Eso es lo que nos permite hacer gamma. Muy pocas veces se explota gamma. Normalmente se analiza beta, porque eso es la relación de largo plazo que permite analizar el comportamiento de las series. Esta separación o esta factorización de matrices debe de ser de cierta dimensión, y la dimensión que debemos observar en estas dos matrices es la siguiente. Esta debe ser una matriz de K por R y esta una matriz de R por K. En este punto ya debe de ser más o menos claro por qué R no puede ser igual a K. Porque si R fuera igual a K, entonces en realidad no podríamos separar estas dos matrices. Porque en principio, una factorización que se podría hacer es la obvia. Es decir, que beta o gamma es la matriz identidad. Y bajo esa lógica, R es igual a K. Pero en este caso, concretamente, no queremos que la solución sea la trivial, sino que sea una solución que nos ofrezca una matriz de velocidades de ajuste y otra matriz de vectores de cointegración. Por lo tanto, R no puede ser igual a K. Tiene que ser en estricto sentido menor a K. Entonces, una vez que podemos factorizar así, en realidad nosotros, en el análisis habitual de series de tiempo, vamos a trabajar únicamente con esta matriz, que es la que únicamente me va a interesar en este momento. Como les digo, se pueden hacer análisis con la matriz gamma. No son tan comunes, pero son viables. Entonces, en este punto, y aquí le quiero parar un poco a mi exposición teórica, entonces ya más o menos debe ser claro cómo probamos si es que las series cointegran. Y lo voy a enunciar con esta hipótesis nula. Entonces, voy a decir lo siguiente. Voy a decir que Y, todo el vector Y en T, cointegra si la matriz pi es distinta de 0. Dicho en hipótesis nula, entonces voy a decir que YT cointegra siempre que podamos probar la siguiente hipótesis nula. La hipótesis nula será que la matriz pi sea igual a 0 y la hipótesis alternativa será que la matriz pi sea distinta de 0. ¿Cómo sabemos que la matriz pi es exactamente igual a 0? O bueno, más bien dicho, ¿cómo sabemos que no estamos en el caso de que la matriz pi sea igual a 0? Es decir, que existe al menos una combinación lineal de las series que genera un proceso estacionario y que además eso garantiza una relación de largo plazo en las series. Bueno, lo sabemos a través de R. R deberá de ser mayor que 0. Si R es igual a 0, entonces estamos en el caso de la hipótesis nula. Si R es mayor a 0, entonces estamos en el caso de la hipótesis alternativa. Otra conclusión, y ya aquí con esto cierro mi parte teórica de hoy, es ¿qué pasa si las series no cointegran? Es decir, ¿qué pasa si
trato de probar que las series cointegran y encuentro que en realidad acepto la hipótesis dura. Las series no cointegran. La matriz pi es igual a 0. No existe una relación lineal, una combinación lineal entre las series que genere un proceso estacionario y que por lo tanto haya una relación de largo plazo entre las series. Si eso pasa, voy a regresar un par de ecuaciones hacia arriba. Si eso pasa, eso significaría que este componente que está aquí no existe. Por lo tanto, eso significaría que la mejor opción que tengo cuando las series no cointegran es modelarlas como un bar en diferencia. Entonces, es una cosa que deben de tener siempre presente. Cuando están trabajando series de tiempo que son de orden de integración 1, la primera opción que deben analizar es la posibilidad de que cointegren. Entonces, se agarran y tratan de cointegrar. Si por alguna razón encuentran que las series no cointegran, pero quieren seguir trabajando con esas series, la mejor opción que tienen es modelarlas como un bar en diferencia. Eso es totalmente válido. ¿Por qué? Porque la construcción del proceso de cointegración les muestra que eso debería ser lo estadísticamente correcto. ¿Sí? Bien. Me voy a ir ahora al ejercicio. Entonces, voy a cambiar de pantalla y me voy a ir ahora a R. En R voy a trabajar hoy con el clase 17. De hecho, aquí está mal, es clase 17. Ustedes van a encontrarlo en GitHub como clase 17 y vamos a trabajar con integración. Entonces, para cointegración voy a utilizar la siguiente paquetería. Esta paquetería la hemos venido utilizando, entonces no estoy cambiando en realidad nada de esta parte. Lo que voy a hacer ahora es cargar los datos. Los datos son los que hemos venido trabajando habitualmente. Voy a tomar el conjunto de datos que están ajustados por estacionalidad, por lo tanto, voy a tomar de la columna 7 a la columna 11. Son datos que inician en 2000 enero y terminan en 2021 julio. Son de frecuencia mensual. Tomo la versión logarítmica. Entonces, yo voy a decir que la serie está en niveles en su versión logarítmica porque es la formulación que voy a ocupar. La razón principal por la cual pretendo utilizar las series en logaritmos es algo que comenté muy al principio del curso, que cuando modelamos series que están en logaritmos, los coeficientes asociados a los procesos de regresión entre series que están en su posición logarítmica se pueden interpretar como elasticidad. Entonces, si las series que vamos a utilizar cointegran, diremos que el conjunto beta, el conjunto de vector beta, que contiene todos los coeficientes, contiene elasticidad. Eso es lo que podemos decir. Bien. Ahora, la serie en diferencias la voy a obtener de la siguiente manera. Simplemente lo que hago es tomo la diferencia logarítmica de las series. Y ya. Pues tengo dos vectores. Tengo L datos, que es la serie en niveles, y DL datos, que es la serie en diferencia. Aquí tengo tres plots muy sencillos. Y quiero mostrarles muy rápido. Entonces, el primer plot es la serie en niveles. Este tipo de situaciones, si ustedes lo ven, si piensan en el panel superior de las 4 series y omiten a la última, la de setes, más o menos debe ser claro para ustedes que las 4 series son no estacionarias. Es decir, el INPC claramente tiene una tendencia creciente, el tipo de cambio también, el IGAE también, salvo por el rompimiento de la COVID, y también el índice de producción industrial. Pero en general las series van creciendo. Entonces, una primera hipótesis que podríamos tener es que esas series cointegran y de hecho la relación que guardan entre ellas debería ser positiva. Que cointegren también significa que existe una relación de simultaneidad entre ellas. Entonces, si se comportan como una relación de simultaneidad, entonces las podríamos analizar como a través de un proceso de cointegración. Es muy posible. Esto es simplemente omitiendo la de setes a 28 días. Pero bueno, si vemos la de setes, a lo mejor también podemos pensar que es no estacionario. Vamos a ver cómo se ven en diferencias.
En diferencias se ven de esta manera. Pareciera ser que una vez que las diferenció una vez, se vuelven estacionarias. Por lo tanto, mi primera hipótesis podría ser, o mi primera conclusión de este análisis gráfico, es que las series de niveles son de orden de integración 1 y las series en diferencias son de orden de integración 0. Por lo tanto, parece que van a cumplir las condiciones de cointegración, o digamos los supuestos de cointegración. Esta es ya la versión en conjunto de las series, pero bueno, ya no las analizo en conjunto, sino me voy a ir directamente a lo que sí. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer o qué es lo que dice el algoritmo? Es verifica que las series son de orden de integración, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Con pruebas de raíz unitaria. Entonces, lo que yo tengo aquí simplemente son las pruebas de raíz unitaria de la Dirichlet-Euler aumentada. Por convención, o lo más común es que en series de tiempo ocupamos al menos 3 pruebas de raíz unitaria. Dirichlet-Euler aumentada, Phillips-Perron y KPSS. Algunas veces es suficiente únicamente con Dirichlet-Euler y con Phillips-Perron. Dirichlet-Euler aumentada y Phillips-Perron. La razón es muy sencilla. Dirichlet-Euler aumentada es básicamente modelar la serie en diferencias como un bar, sería como un ARP, y encontrar si es que bajo esa lógica hay raíz unitaria. El Phillips-Perron supone un proceso de medias móviles en el término de error. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en realidad, si ocupan esas dos pruebas, están como verificando si la serie se comporta como un arma. Entonces, con eso bastaría. Bien. Pero algunos más pueden ser todavía más restrictivos y querer verificar si en realidad el término de error tiene, una vez que se ha hecho toda la regresión respectiva, el término de error mantiene una constante, mantiene una varianza constante. Eso es la KPS. Digamos que esas son las 3 pruebas de raíz unitaria más convencionales. Yo voy a utilizar aquí únicamente la Dirichlet-Euler aumentada, entonces la voy a ejecutar para 5 rezagos. Estoy utilizando la prueba de dedo que les comenté en la clase pasada, que es simplemente tomar el número total de la muestra, dividirlo entre 100, sacar su raíz cuarta, multiplicarlo por 4 y encontrar la parte entera de eso. Y la parte entera de eso es 5, entonces voy a ocupar 5 rezagos. Aquí tengo la Dirichlet-Euler aumentada de niveles, entonces si aplicamos, entonces vemos, por ejemplo, en niveles, aquí está el estadístico que me sale, menos 3, pero el estadístico de prueba es menos 3.42, entonces puedo decir que la serie tiene raíz unitaria. Entonces me paso al siguiente caso que es con constante es menos 0.98 y me sale que es menos 2.87. Sigo estando en la zona de aceptación, entonces tiene raíz unitaria esta serie. Voy al siguiente caso, es 5 y el estadístico crítico es menos 1.95, igual. Puedo concluir que en niveles, la serie en este caso es el INPC. Sí, la serie del INPC en niveles es estacionaria. Perdón, es no estacionaria. Entonces, hasta ahorita, hasta este punto, pareciera que es I1. ¿Cómo puedo garantizar que es I1? Es que cuando tomo su primera diferencia, entonces se vuelve estacionaria. Entonces, esa es la segunda parte, ¿no? Entonces, ahora tomo en diferencias esto y analizo cada uno de los casos. Y me doy cuenta que, por ejemplo, en este caso ya esto se vuelve estacionario, porque el valor crítico así lo dice. También cuando le tomo constante, también se vuelve estacionario, comparado con este. Y en el último caso, que es sin constante y sin tendencia, es el valor que veo, pero en realidad en este caso no pasa. Pero bueno, en este caso mi conclusión es que bajo dos modelos, el modelo A y el modelo B, la serie se vuelve estacionaria en su primera diferencia. Este mismo análisis lo repetiría para todas las series que voy a incluir en el proceso de cointegración, que es tipo de cambio, índice de presión industrial, IGAE y C28 días. Entonces, no voy a repasar cada uno de ellos. Aquí están todas las pruebas bueno, aquí está la prueba de Dirichlet-Euler aumentada. No voy a analizar cada una, pero bueno, mi conclusión solamente de verlas es que pareciera ser que todas son I1, porque cuando le tomo la primera diferencia se vuelven estacionarias. Entonces, supongamos que analizamos cada uno de estos resultados, no los saltamos. Ustedes si pueden echarle un ojo, por favor, háganlo. Me voy a saltar todo esto y me voy a ir directamente al siguiente paso del algoritmo de cointegración.
que es una vez que verifico que las series son I1, lo siguiente que tengo que hacer es construir un bar. Un bar de orden P para las series en niveles. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces lo que hago ahora es, me voy a ir hasta aquí, hasta la línea 238 y voy a construir un bar. Bien, lo primero que tengo que hacer es elegir un orden o un número de rezagos para el bar. ¿Cómo lo hago? Con la función que se llama barSelect. Noten que la pequeña diferencia que tiene esta selección de bar es que ahora sí puedo utilizar otras opciones del bar, como por ejemplo que incluya constante y tendencia, o que incluya tendencia por sí sola. Y la razón es que como las series son no estacionarias, entonces es posible que el bar incluya entre sus componentes determinísticos la tendencia. Entonces, tengo todas estas opciones para evaluar el bar que yo quisiera. Voy a ejecutarlo y en realidad a mí yo podría trabajar con este modelo más general y quedarme con este. Este caso, por ejemplo, me sugiere que el orden P debería ser 2 para la mayoría de las métricas de criterios de información. Y en realidad, si ustedes se fijan, en todas las demás les sugiere 2, casi sin importar, salvo en el último caso que es sin constantes y tendencia, que les sugiere un orden superior. Bien, mi recomendación es traten de utilizar el modelo más general, que en este caso es este. Entonces yo eso es lo que voy a utilizar. Voy a utilizar un bar de orden 2. Entonces, voy a modelar los datos como si fuera un bar de orden 2, los datos en niveles, y es un modelo con constante y con tendencia. Voy a imprimir el summary de los resultados. Hay una manera como también de verificar las ecuaciones, que esto no lo comenté cuando hice bar, pero lo voy a hacer ahora, se me escapó, pero no quisiera dejarlo pasar, que es analizar los resultados del bar con una función como esta, que es un plot. Entonces aquí le voy a poner plot de bar 1 y solamente para el índice de precios al consumidor. Si ustedes le dan enter a esto, les va a ofrecer esta gráfica. Entonces, ¿qué les da esta gráfica? Les da en la línea azul, les da la estimación o el resultado estimado de haber utilizado un bar de orden 2, solamente para la ecuación que describe al índice de precios y índice nacional de precios al consumidor. Les da los residuales y les da la función de autocorrelación para los residuales y la función de autocorrelación parcial también para los residuales. Entonces, otra forma de hacer un análisis del bar. Bien, ahora, cerrado este paréntesis, voy a continuar con mi análisis. Entonces, ese es el bar resultante. En realidad, el bar resultante no me preocupa. Lo que me interesa a mí es evaluar si cointegran. ¿Cómo evalúo si es que cointegran? Bueno, voy a utilizar la función que se llama ca.jo, que es la abreviación de Cointegration Analysis Johansen, que es la cointegración de Johansen. ¿Cómo la evaluamos? Bueno, simplemente lo que decimos es, le doy el conjunto de datos en niveles, que son los datos en niveles. En type voy a utilizar el tipo de prueba que quiero implementar. Hay dos tipos de prueba básicamente que pueden implementar. Pueden implementar la prueba utilizando valores propios y la prueba de la clase. La siguiente clase les explico cada una de ellas concretamente. Y pueden agregar otros componentes como son constante, tendencia y constante y tendencia. Y eso lo van a agregar en la siguiente opción. Yo voy a agregar un modelo con tendencia, es decir, incluye constante y tendencia. Y con K es el orden del bar que me haya salido en el proceso anterior. Y el bar que me salió es 2, ¿no? En esta especificación, lo más común es utilizar el log run, porque es la versión de cómo queremos que estime el proceso. En este caso, yo quiero que empiece construyendo un bar y que luego lo vuelva mecanismo corrector de errores y luego en esa evalúe la cointegración. Por eso es que utilizo estas opciones. Ejecuto la prueba. Lo vamos a ver con más detalle, pero esto es, digamos, el test, el resultado del test. Lo que quiero que nos quedemos en este punto es con identificar si las series cointegran o no. Yo les digo que sí cointegran, voy a entrar con más detalle en la clase siguiente
sobre cómo leer estos resultados, pero sí cointegran en este caso. Y los resultados de cointegración estarían, concretamente la matriz pi, estaría dada por lo siguiente. En este caso, esta sería la matriz beta, y esta sería la matriz gamma. Voy a hablar con más detalle en la siguiente clase. Bien, si quisiéramos cambiar ahora a un modelo con constante, utilizaríamos esta opción. Si quisiéramos modelar un sin nada, utilizaríamos esta otra. Podemos almacenar el resultado con este tipo de situaciones y imprimir los resultados. ¿Sí? Entonces, hasta este punto, únicamente lo que he hecho es, les mostré cómo es la especificación de cointegración y cómo pueden estimar o cómo pueden implementar. Lo que voy a hacer en la siguiente clase es, ahora sí, hablar de la interpretación de los resultados. Concretamente, hablar de cómo evaluar evaluar si es que las series cointegraban, cómo determinarlo con estas pruebas y analizar los resultados. Bien, con esto quiero terminar mi exposición del día.